La poderosa voz de Andrea Bocelli ha tocado corazones en todo el mundo, pero detrás de este talento extraordinario hay una historia tan emocionante como inspiradora. A los 66 años, el famoso tenor italiano finalmente compartió una verdad que pocos conocían. Desde pequeño, viviendo con ceguera, Andrea luchó con valentía para encontrar su lugar en un mundo lleno de obstáculos. Para pagar su carrera de derecho, cantaba en bares locales, enfrentando comentarios maliciosos y desafíos diarios. Todo cambió completamente cuando el gran Pavarotti lo escuchó cantar por primera vez. En ese momento, su vida tomó un rumbo totalmente nuevo. Sin embargo, incluso cuando ya era famoso, Bocelli guardaba un secreto personal durante muchos años. ¿Qué misterio era ese que mantuvo escondido durante tanto tiempo? No te pierdas esta increíble historia. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para descubrir todos los detalles. Vamos a empezar. El sol de septiembre iluminaba las colinas de Toscana, tiñendo de dorado los viñedos que rodeaban la pequeña aldea de Lajatico. El 22 de septiembre de 1958, en la finca de la familia Bocelli, nació Andrea, un niño que, sin saberlo, cambiaría el mundo con su voz. El embarazo de su madre, Eddie, estuvo lleno de desafíos. Los médicos, preocupados por complicaciones, le recomendaron interrumpirlo. Pero Eddie, con una determinación que parecía prever el destino de su hijo, se negó. Creía que esa vida, aún tan frágil, tenía un propósito mayor. Poco después del nacimiento, la alegría por la llegada de Andrea se vio empañada por una noticia difícil. Le diagnosticaron glaucoma congénito, una condición que amenazaba su visión desde los primeros días. Los médicos advirtieron que la enfermedad podía empeorar, pero Eddie y Alessandro, el padre de Andrea, decidieron enfrentar el futuro con esperanza. Alessandro, un hombre de manos callosas, trabajaba sin descanso en la finca, cuidando la producción de vino y reparando maquinaria agrícola. La familia vivía de manera sencilla, rodeada de olivos, viñas y el canto de los pájaros que resonaba en las colinas. La finca era más que un hogar, era un refugio de memorias y tradiciones. Andrea creció corriendo entre los viñedos, sintiendo el aroma de la tierra húmeda y escuchando el ruido de las máquinas que su padre arreglaba. A pesar de su visión limitada, exploraba el mundo con curiosidad. Eddie le contaba historias sobre Toscana, sobre sus antepasados que cultivaban esa misma tierra, y Andrea escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una nota de una melodía aún por descubrir. La música llegó pronto a su vida. Eddie ponía discos de ópera en casa, y las voces de tenores como Enrico Caruso llenaban el aire. Andrea, aún pequeño, quedaba fascinado. Intentaba imitar las notas, tarareando mientras jugaba. La familia notaba que había algo especial en él, una sensibilidad única. Alessandro, aunque ocupado con el trabajo en la finca, sonreía al escuchar a su hijo. Ese niño tiene un don, decía, sin imaginar cuán lejos lo llevaría. Pero la infancia de Andrea no era solo música y juegos. Las visitas al médico eran frecuentes, y cada consulta traía un peso al corazón de Eddie. El glaucoma requería cuidados constantes, y la posibilidad de un empeoramiento estaba siempre presente. Aún así, ella animaba a Andrea a vivir plenamente. Tú ves el mundo de una manera que nadie más ve, le decía, acariciando su cabello. Esas palabras quedarían grabadas en el alma del niño, guiándolo incluso en los momentos más difíciles. Mientras Andrea crecía, la finca se volvía pequeña para sus sueños. Comenzó a asistir a la escuela local, donde su voz ya destacaba. Los profesores notaban cómo cantaba con emoción, siendo tan joven. Pero, junto con el talento, venían los desafíos. La visión, cada vez más débil, lo obligaba a adaptarse. ¿Cómo enfrentaría un mundo que dependía tanto de lo que él no podía ver? ¿Y la música, que parecía ser su verdadero lenguaje, cómo lo ayudaría a superar las barreras que estaban por venir? Las colinas de Toscana seguían acunando los días de Andrea Bocelli, pero algo nuevo crecía en él, una conexión profunda con los sonidos. Desde pequeño, parecía escuchar el mundo de manera diferente. El canto de los pájaros, el viento en los olivos, el rugido de las máquinas de su padre, todo se transformaba en una sinfonía en su mente. Con la visión limitada por el glaucoma congénito, Andrea encontraba en los sonidos un camino para explorar lo que sus ojos no alcanzaban.
Su madre, Eddie, lo notaba. Él escucha lo que nadie más oye, decía, orgullosa. A los 6 años, un momento lo cambió todo. Durante un juego en la escuela, una pelota de fútbol golpeó a Andrea con fuerza en el rostro. El impacto, aparentemente simple, fue devastador para su condición visual ya frágil. El dolor fue inmediato, y el mundo, que veía en sombras y contornos, se volvió aún más oscuro. Llevado de urgencia al hospital, los médicos confirmaron lo peor: el golpe agravó el glaucoma, causando una pérdida casi total de la visión. Para Eddie y Alessandro, la noticia fue un golpe duro. Andrea, tan joven, enfrentaba ahora un futuro sin la luz que conocía. La hospitalización fue larga y difícil. Días de exámenes, noches de incertidumbre. Pero, en el silencio de esa habitación, ocurrió algo mágico. Un radio sonaba bajo, y la voz poderosa del tenor Franco Corelli resonó. Andrea, acostado, sintió un escalofrío. Esa voz, llena de emoción y fuerza, parecía hablarle directamente. Era como si la música le dijera que había belleza incluso en la oscuridad. Pidió a su madre que buscara más canciones de Corelli, y Eddie, con lágrimas en los ojos, le trajo un regalo que marcaría su vida, un disco con las arias del tenor. Andrea lo escuchaba sin parar, memorizando cada nota, cada pausa. Ese disco encendió una chispa. La música, que antes era una pasión, se convirtió en su refugio. De vuelta en la finca, Andrea comenzó a explorar instrumentos. Primero, el piano, cuyas teclas aprendía a tocar con los dedos guiados por la memoria. Luego, la flauta y el saxofón, que dominaba con facilidad sorprendente. Eddie y Alessandro, a pesar de las preocupaciones por su salud, lo apoyaban. Si la música te hace feliz, hijo, sigue ese camino, decía Alessandro, mientras reparaba una máquina en el granero. A los 7 años, Andrea ya participaba en concursos de canto en la región. Su voz, aún infantil, pero llena de alma, encantaba. En una competencia local, subió al escenario con el corazón acelerado. Cantó una canción tradicional toscana, y el público quedó en silencio, hipnotizado. Cuando terminó, los aplausos estallaron. ¿Quién es este niño?, preguntaban. Andrea, tímido, sonreía, sintiendo por primera vez el poder de su voz. Pero los concursos también traían desafíos. Sin ver, necesitaba confiar en la memoria y los sentidos para actuar. Cada paso en el escenario era una prueba de valentía. Mientras la música lo elevaba, la realidad de su ceguera pesaba. En la escuela, se esforzaba por seguir las clases, usando el tacto y el oído. ¿Cómo sería su vida de ahora en adelante? Y la música, que ahora era su pasión, ¿podría guiarlo por un camino que aún no podía imaginar? A los 12 años, Andrea Bocelli enfrentó un nuevo cambio. Sus padres, Eddie y Alessandro, decidieron enviarlo a un internado especializado en Reggio Emilia, a 300 kilómetros de la finca en la Jatico. El lugar ofrecía educación adaptada para niños ciegos, con profesores capacitados y recursos que la escuela local no tenía. Pero, para Andrea, dejar Toscana significaba abandonar la comodidad de los viñedos, el aroma de la tierra y las voces familiares. Eddie, con el corazón apretado, le tomó las manos antes de partir. Eres fuerte, hijo. Este es solo el comienzo, dijo, tratando de ocultar las lágrimas. El internado era un mundo diferente. Las reglas eran estrictas, los pasillos resonaban con voces desconocidas, y el ambiente, aunque estructurado, parecía frío. Andrea, acostumbrado a la libertad de la finca, se sentía atrapado. Las clases eran intensas, enfocadas en enseñar independencia, como moverse con un bastón, como organizar el día sin depender de los ojos. Él se esforzaba, pero la nostalgia por su hogar pesaba. Por las noches, acostado en el dormitorio, escuchaba el silencio y pensaba en las canciones que lo acompañaban en la infancia. La música, como siempre, era su refugio. Andrea llevó un pequeño tocadiscos al internado y, en los momentos libres, ponía los discos de Franco Corelli. Las arias llenaban la habitación, y por unos minutos olvidaba la soledad. Sus compañeros, curiosos, a veces se unían para escuchar. ¿Cómo cantas tan bien?, preguntaban. Andrea sonreía, tímido,
pero ya soñaba con escenarios más grandes. También seguía tocando piano y flauta, impresionando a los profesores con su habilidad natural. Pero un nuevo golpe estaba por llegar. Durante una actividad deportiva en el internado, Andrea sufrió un accidente grave. Una pelota golpeó su cabeza con fuerza, desencadenando un derrame cerebral. El impacto fue devastador. A los 12 años, perdió completamente la visión que aún le quedaba. El mundo, que antes era de sombras, se convirtió en oscuridad total. Internado nuevamente, Andrea enfrentó días de miedo e incertidumbre. Eddie corrió a estar a su lado, sosteniendo su mano mientras los médicos explicaban la gravedad del suceso. «Vas a superar esto», susurraba, pero incluso ella temía por el futuro. La recuperación fue lenta. Andrea tuvo que reaprender a vivir en un mundo sin luz. En el internado, comenzó a estudiar braille, trazando las letras con los dedos hasta que las palabras cobraban vida. El proceso era frustrante, pero no se rendía. Cada página leída era una pequeña victoria. Sus profesores, impresionados por su determinación, lo animaban. «Tienes una fuerza que viene de dentro», decía uno de ellos. Andrea, sin embargo, encontraba esa fuerza en la música. Cantaba para sí mismo, transformando el dolor en notas, la oscuridad en melodía. Poco a poco, la música se convirtió en más que un consuelo, era su identidad. Andrea participaba en presentaciones en el internado, y su voz, ahora más madura, emocionaba a todos. Pero la ceguera total trajo nuevas preguntas. ¿Cómo seguiría en un mundo que parecía tan inaccesible? Y la música, que lo salvaba todos los días, podría abrirle las puertas a un futuro que aún no podía vislumbrar. A los 12 años, Andrea Bocelli enfrentó un nuevo cambio. Sus padres, Eddie y Alessandro, decidieron enviarlo a un internado especializado en Reggio Emilia, a 300 kilómetros de la finca en Lajatico. El lugar ofrecía educación adaptada para niños ciegos, con profesores capacitados y recursos que la escuela local no tenía. Pero, para Andrea, dejar Toscana significaba abandonar la comodidad de los viñedos, el aroma de la tierra y las voces familiares. Eddie, con el corazón apretado, le tomó las manos antes de partir. «Eres fuerte, hijo. Este es solo el comienzo», dijo, tratando de ocultar las lágrimas. El internado era un mundo diferente. Las reglas eran estrictas, los pasillos resonaban con voces desconocidas, y el ambiente, aunque estructurado, parecía frío. Andrea, acostumbrado a la libertad de la finca, se sentía atrapado. Las clases eran intensas, enfocadas en enseñar independencia, como moverse con un bastón, como organizar el día sin depender de los ojos. Él se esforzaba, pero la nostalgia por su hogar pesaba. Por las noches, acostado en el dormitorio, escuchaba el silencio y pensaba en las canciones que lo acompañaban en la infancia. La música, como siempre, era su refugio. Andrea llevó un pequeño tocadiscos al internado y, en los momentos libres, ponía los discos de Franco Corelli. Las arias llenaban la habitación, y por unos minutos olvidaba la soledad. Sus compañeros, curiosos, a veces se unían para escuchar. «¿Cómo cantas tan bien?», preguntaban. Andrea sonreía, tímido, pero ya soñaba con escenarios más grandes. También seguía tocando piano y flauta, impresionando a los profesores con su habilidad natural. Pero un nuevo golpe estaba por llegar. Durante una actividad deportiva en el internado, Andrea sufrió un accidente grave. Una pelota golpeó su cabeza con fuerza, desencadenando un derrame cerebral. El impacto fue devastador. A los 12 años, perdió completamente la visión que aún le quedaba. El mundo, que antes era de sombras, se convirtió en oscuridad total. Internado nuevamente, Andrea enfrentó días de miedo e incertidumbre. Eddie corrió a estar a su lado, sosteniendo su mano mientras los médicos explicaban la gravedad del suceso. «Vas a superar esto», susurraba, pero incluso ella temía por el futuro. La recuperación fue lenta. Andrea tuvo que reaprender a vivir en un mundo sin luz. En el internado, comenzó a estudiar braille, trazando las letras con los dedos hasta que las palabras cobraban vida. El proceso era frustrante, pero no se rendía. Cada página leída era una pequeña victoria. Sus profesores, impresionados por su determinación, lo animaban.
Tienes una fuerza que viene de dentro, decía uno de ellos. Andrea, sin embargo, encontraba esa fuerza en la música. Cantaba para sí mismo, transformando el dolor en notas, la oscuridad en melodía. Poco a poco, la música se convirtió en más que un consuelo, era su identidad. Andrea participaba en presentaciones en el internado, y su voz, ahora más madura, emocionaba a todos. Pero la ceguera total trajo nuevas preguntas. ¿Cómo seguiría en un mundo que parecía tan inaccesible? Y la música, que lo salvaba todos los días, podría abrirle las puertas a un futuro que aún no podía vislumbrar. A los 18 años, Andrea Bocelli tomó una decisión audaz: estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad de Pisa. La elección sorprendió a muchos. Como un joven ciego, que encontraba en la música su verdadera pasión, ¿optaría por una carrera tan exigente? Pero Andrea tenía un plan. Quería demostrar, a sí mismo y al mundo, que podía superar cualquier barrera. Toscana, con sus viñedos y memorias, quedó atrás otra vez. Pisa, con sus calles históricas y el murmullo del río Arno, sería su nuevo escenario. La universidad era un desafío monumental. Las clases, llenas de textos densos y debates complejos, no estaban diseñadas para alguien que no veía. Andrea, sin embargo, encontró formas creativas de superarlo. Grababa las clases con un pequeño grabador, escuchándolas repetidamente por la noche para absorber cada detalle. Amigos y compañeros, conmovidos por su determinación, se ofrecían como lectores, describiendo libros y apuntes. Andrea memorizaba todo, transformando palabras en melodías en su mente. Sus profesores estaban impresionados. «Tienes una memoria de elefante», decía uno, riendo. Pero la vida de Andrea no se limitaba a los estudios. Por la noche, cambiaba los libros por micrófonos, cantando en bares y restaurantes de la ciudad. Las presentaciones, a menudo a cambio de propinas, ayudaban a pagar sus gastos. En escenarios improvisados, cantaba óperas, canciones italianas y hasta éxitos populares. Su voz, poderosa y llena de emoción, convertía bares llenos en silencios reverentes. El público, a veces desprevenido, salía encantado. «¿Quién es este joven?», preguntaban. Andrea, con una sonrisa tímida, solo agradecía. Fue en una de esas noches, en 1987, que el destino trajo un encuentro significativo. Durante una actuación en un bar pequeño, Andrea notó una presencia distinta en el público. Enrica Sensati, una joven de ojos amables y sonrisa cautivadora, escuchaba con atención. Tras el espectáculo, ella se acercó para felicitarlo. La conversación fluyó con facilidad, como si ya se conocieran de años. Enrica, fascinada por la voz y la humildad de Andrea, se volvió una presencia constante en sus presentaciones. Él, por su parte, sentía algo nuevo, un calor que iba más allá de la música. Mientras el romance con Enrica comenzaba a florecer, Andrea completaba su formación. En 1986, se graduó en Derecho y empezó a trabajar como abogado defensor, asignado a casos en tribunales locales. El trabajo requería precisión y confianza, cualidades que Andrea había desarrollado con los años. Leía documentos en braille, preparaba defensas con cuidado e impresionaba a sus colegas con su habilidad. Pero, en el fondo, algo lo inquietaba. La abogacía era un logro, pero la música latía más fuerte en su corazón. La vida doble abogado de día, cantante de noche era agotadora, pero Andrea la vivía con pasión. Enrica, ahora más cercana, lo apoyaba en cada paso. Sin embargo, una pregunta crecía en su mente: ¿por cuánto tiempo podría dividir su corazón entre dos mundos? ¿Y qué pasaría si la música, que siempre fue su refugio, le pidiera ser más que un sueño? En 1992, la vida de Andrea Bocelli estaba a punto de transformarse. A los 34 años, aún equilibraba la abogacía con actuaciones en bares, pero la música comenzaba a reclamar más espacio. Todo empezó con una invitación inesperada. El cantante italiano Subchero, famoso por sus baladas, necesitaba un tenor para grabar una demo de Miserere, una canción escrita para un dueto con Luciano Pavarotti. Un amigo sugirió a Andrea, quien, sin grandes expectativas, aceptó. En la pequeña sala de grabación, cantó con el alma,
su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos. La cinta fue enviada a Pavarotti, quien, al escucharla, quedó impresionado. ¿Quién es este hombre? No necesitamos a nadie más, dijo el legendario tenor. La grabación de Miserere abrió puertas que Andrea nunca imaginó. Subchero, encantado, lo invitó a cantar en la gira promocional de la canción. De repente, el abogado de Pisa compartía escenarios con uno de los mayores nombres de la música italiana. El público, al escuchar a Andrea, quedaba en trance. Su voz, una mezcla de delicadeza y potencia, parecía llevar siglos de emoción. Enrica, ahora su esposa, lo veía desde el público, orgullosa, pero consciente de que sus vidas nunca serían iguales. En 1993, surgió otra oportunidad. Caterina Caselli, de la discográfica Sugar Music, oyó hablar del tenor toscano y decidió apostar por él. Tras una audición, le ofreció un contrato. Andrea, dudoso, sabía que aceptar significaba dejar la abogacía atrás. Tras noches de charlas con Enrica, decidió arriesgarse. La música es quien soy, le confesó. El contrato con Sugar Music marcó el inicio de su carrera profesional, un salto hacia un mundo que apenas conocía. Ese mismo año, Andrea participó en el Festival de Sanremo, el mayor evento musical de Italia. En 1993, compitió en la categoría de Nuevos Talentos, cantando con una confianza que ocultaba su inexperiencia. Su actuación fue un éxito, conquistando al público y a la crítica. En 1994, regresó al festival, esta vez con Il mare calmo della sera, una canción que parecía hecha para su voz. La victoria en la categoría principal lo lanzó al estrellato. El escenario de Sanremo, iluminado y vibrante, era muy diferente de los bares de Pisa, pero Andrea se sentía en casa. El éxito en Sanremo abrió el camino para su primer álbum, Il mare calmo della sera, lanzado en 1994. El disco, con su mezcla de ópera y pop lírico, encantó al mundo. Canciones como la titular tocaban el corazón de los oyentes, y el álbum vendió miles de copias. Andrea, que hasta hacía poco cantaba para pagar cuentas, ahora veía su nombre en portadas de revistas. Pero la fama traía nuevos retos. Las giras eran intensas, y la presión por mantener el éxito, constante. Mientras celebraba sus logros, Andrea pensaba en Enrica y en los hijos que soñaban tener. ¿Cómo equilibraría una carrera meteórica con la vida familiar? ¿Y qué le depararía el futuro a un hombre cuya voz, nacida en las colinas de Toscana, ahora resonaba por el mundo? En 1995, Andrea Bocelli estaba en el centro de un huracán. Tras el éxito de Il mare calmo della sera, lanzó su segundo álbum, Bocelli, que lo catapultó más allá de las fronteras de Italia. La canción Con te partiro, con su melodía envolvente y su voz llena de alma, se convirtió en un himno. El público, de Roma a Tokio, se emocionaba con cada nota. Andrea, aún sorprendido por la fama, sentía el peso y la belleza de tocar tantos corazones. Enrica, a su lado, celebraba, pero también le recordaba mantener los pies en la tierra. Al año siguiente, 1996, llegó un hito aún mayor. Con Te partiro ganó una nueva versión, un dueto con la soprano británica Sarah Brightman, renombrado como Time Tosa Gramod. La canción, lanzada como sencillo, explotó. En Alemania, se convirtió en un fenómeno, vendiendo millones de copias y dominando las radios. Parejas enamoradas, familias en celebraciones, hasta desconocidos en las calles se conectaban por la melodía. El éxito se extendió por Europa, América y Asia, transformando a Andrea en un nombre global. Apenas podía creerlo cuando veía su rostro en carteles y escuchaba su voz en anuncios. Con el ascenso, llegaron invitaciones para colaborar con gigantes de la música. Andrea cantó con artistas como Celine Dion y Eros Ramazzotti, mezclando su estilo lírico con pop y ópera. Cada dueto era un puente hacia nuevos públicos. Se presentaba en escenarios icónicos, como el Teatro alla Scala, en Milán, y el Madison Square Garden, en Nueva York. En cada show, la multitud se silenciaba cuando comenzaba a cantar, como si el mundo se detuviera para escuchar. Andrea, guiado por su equipo en el escenario debido a su ceguera, transformaba la oscuridad en luz con su voz. Pero la vida en la carretera no era fácil.
Las giras interminables lo alejaban Stacho Enrica y de sus hijos, Amos y Mateo, que crecían rápido. En los hoteles, entre un concierto y otro, Andrea pensaba en ellos. Llamaba a casa, escuchando las voces de los niños, y prometía volver pronto. Enrica, siempre su ancla, lo apoyaba, pero él percibía la nostalgia en sus palabras. La fama, que lo llevó a las alturas, también cobraba su precio. ¿Cómo equilibrar el amor por la familia con la carrera que el mundo exigía? La expansión global trajo nuevas oportunidades. Andrea se presentó en eventos grandiosos, como conciertos para la realeza europea y ceremonias internacionales. Su música, que nació en las colinas de Toscana, ahora resonaba en estadios llenos. Pero, con cada nuevo escenario, venían nuevas presiones. La crítica, a veces, cuestionaba si era más pop que ópera, mientras los fans lo veían como un milagro. Andrea, en el fondo, solo quería cantar lo que sentía. Mientras su voz conquistaba el mundo, una pregunta lo acompañaba. ¿Hasta dónde podría llegar? Y, en medio de tantos aplausos, ¿cómo proteger lo que realmente importaba a su familia y la simplicidad que lo definía? El próximo capítulo de su viaje, él sabía, traería respuestas, pero también nuevos desafíos. A mediados de los 90, la vida de Andrea Bocelli era un torbellino de éxito, pero también de momentos profundamente personales. En 1992, él y Enrica Sensatti se casaron, sellando un amor que comenzó en un bar en Pisa. La ceremonia, sencilla y rodeada de amigos y familia, reflejaba la esencia de la pareja. 3 años después, en 1995, nació Amos, el primer hijo, trayendo una alegría indescriptible. En 1997, llegó Mateo, completando la familia. Andrea, a pesar de las giras, hacía lo posible por estar presente, cantando canciones de cuna para los niños en la finca del Ajatico. Detrás de los reflectores, Andrea buscaba sentido. A los 36 años, en 1994, redescubrió la fe católica, influenciado por la lectura de Confesión, de Tolstoy. El libro, que exploraba la espiritualidad y el propósito de la vida, tocó su corazón. Comenzó a asistir a misa regularmente, encontrando en la fe un refugio para las presiones de la fama. La música es mi oración, decía, sintiendo que su voz era un don divino. Esa conexión espiritual lo ayudaba a enfrentar los retos de una carrera global y a mantener la humildad. Pero la vida trajo pérdidas. En 2000, Alessandro, su padre, falleció. La noticia sacudió a Andrea. Alessandro, con sus manos callosas y su amor por Toscana, siempre fue su pilar. La finca, donde padre e hijo compartían historias, ahora parecía silenciosa. Andrea canalizó el dolor en la música, dedicando actuaciones a la memoria de su padre. Enrica y los hijos fueron su refugio, pero él sentía el peso de estar tan a menudo lejos. En 2002, llegó otro golpe, el divorcio de Enrica. Tras 10 años de matrimonio, la distancia impuesta por las giras y las presiones de la vida pública desgastaron la relación. La separación fue amistosa, con ambos comprometidos a criar a Amos y Mateo con amor. Andrea, sin embargo, enfrentó noches de introspección, cuestionando sus elecciones. La música, como siempre, lo salvó, pero sabía que necesitaba un nuevo comienzo. En ese mismo periodo, Andrea conoció a Verónica Berti, una joven que trabajaba en la industria musical. Su energía y bondad lo cautivaron. Poco a poco, lo que comenzó como una amistad se convirtió en un amor profundo. Verónica trajo ligereza a su vida, acompañándolo en giras y compartiendo su pasión por la música. En 2012, nació Virginia, la hija de la pareja, trayendo una nueva luz. Andrea, a los 54 años, se sentía renovado, cantando para la bebé con la misma ternura que dedicaba a sus hijos mayores. En 2014, Andrea y Verónica se casaron en una ceremonia íntima en Toscana, rodeados de amigos, familiares y el aroma de los viñedos. La unión marcó un capítulo de equilibrio entre la carrera y la vida personal. Verónica, además de esposa, se convirtió en su aliada en proyectos filantrópicos, como la Fundación Andrea Bocelli, que ayudaba a comunidades necesitadas. Con la familia creciendo y la fe como guía, Andrea sentía gratitud. Pero la vida, sabía, siempre traía sorpresas.
¿Cómo equilibraría sus compromisos globales con el deseo de estar más presente para Virginia, Amos y Matteo? ¿Y qué le depararía el futuro a su voz, que seguía emocionando al mundo? En el cambio de milenio, Andrea Bocelli consolidaba su posición como un fenómeno global. Su habilidad para transitar entre la ópera clásica y la música pop, como un artista crossover, lo hacía único. En 1999, lanzó Sogno, un álbum que mezclaba baladas románticas con su voz lírica, conquistando a fans de todas las edades. Canciones como Canto della Terra tocaron corazones en todo el mundo. Ese mismo año, Sacri Darias, dedicado a la música sacra, reveló su conexión espiritual, con interpretaciones de Ave María que emocionaban hasta a los más escépticos. Andrea, ahora con 41 años, encontraba su madurez artística. Sus conciertos se convirtieron en eventos históricos. En 2011, se presentó en Central Park, Nueva York, ante miles de personas bajo la lluvia. Su voz, resonando entre rascacielos, transformó la noche en mágica. En 2006, cantó en el Coliseo de Roma, con las ruinas antiguas como telón de fondo. Cada actuación era una celebración de su trayectoria, desde la finca en la Jatico hasta los escenarios más emblemáticos del mundo. Verónica, su compañera, lo acompañaba, organizando detalles y aplaudiendo desde bastidores. Andrea, ciego desde los 12 años, sentía al público por la energía, los aplausos, la emoción que reverberaba. El reconocimiento llegó en forma de premios. Andrea recibió galardones como el World Music Award y fue nominado al Grammy, un hito para un tenor que mezclaba géneros. Los críticos, que antes cuestionaban su estilo, ahora lo veían como un pionero. Bocelli lleva la ópera a las masas sin perder el alma, escribió un diario italiano. Él aceptaba los elogios con humildad, pero reflexionaba sobre el peso de la fama. En los vuelos entre continentes, pensaba, mi misión es unir a las personas a través de la música, pero ¿cómo mantener el propósito puro en medio de tanto ruido? Su compromiso con la cultura lo llevó a proyectos más allá de los escenarios. En 2011, creó la Fundación Andrea Bocelli, enfocada en educación y apoyo a comunidades vulnerables. Invertía en programas de música para jóvenes, creyendo que el acceso al arte podía transformar vidas, como transformó la suya. En talleres, se reunía con nuevos talentos, compartiendo lecciones de Franco Corelli y su propia experiencia. La música es disciplina, pero también corazón, decía a los alumnos, recordando sus noches de estudio en Pisa. La fama, sin embargo, traía reflexiones. Andrea se preguntaba sobre el equilibrio entre la vida pública y la personal. Quería estar más presente para Virginia, Amos y Matteo, que crecían rápido. Verónica lo ayudaba a mantener los pies en la tierra, pero las giras seguían siendo intensas. En momentos de silencio, en la finca de la Jatico, rezaba, guiado por la fe que redescubrió con Tolstoy. La música es mi puente con lo divino, decía, buscando sentido en cada nota. Mientras su voz seguía encantando al mundo, surgían nuevas preguntas. ¿Cómo podría usar su influencia para inspirar más allá de la música? Y, con la madurez, ¿qué nuevos caminos revelaría su arte? La travesía, sabía, estaba lejos de terminar. A los 60 años, Andrea Bocelli vivía el apogeo de una carrera que trascendió generaciones, pero su corazón latía más fuerte por las conexiones personales. Una de las mayores alegrías era compartir la música con sus hijos. Matteo, con su voz potente, comenzó a cantar junto a su padre, y el dueto Fall on Me, lanzado en 2018, emocionó al mundo. Virginia, aún joven, también mostraba talento, uniéndose a Andrea en presentaciones especiales. Cantar con ellos, ya sea en estudios o en el escenario, era más que un momento artístico, era la realización de un sueño familiar. Son mi mayor orgullo, decía, con una sonrisa que revelaba su emoción. Además de la música, Andrea dedicaba energía a la filantropía. La Fundación Andrea Bocelli, creada en 2011, crecía, llevando educación musical y apoyo a comunidades necesitadas. Visitaba proyectos, encontraba niños que, como él en la infancia, hallaban en el arte un refugio. La música salvó mi vida, quiero que salve otras, decía. Verónica, su esposa, era su aliada incansable, organizando eventos y ampliando el impacto de la fundación. Juntos,
transformaban vidas, de escuelas en Italia a aldeas en Haití. Fuera de los escenarios, Andrea cultivaba pasiones simples. Amaba cabalgar por las colinas de Toscana, sintiendo el viento y el ritmo de los caballos, una pasión que lo conectaba con la libertad. Como fanático del Inter de Milán, vibraba con los partidos, escuchándolos por radio o con descripciones de amigos. El fútbol es como la ópera pura emoción, bromeaba. Esas pasiones, tan humanas, lo mantenían anclado, incluso con la fama global. La finca en Lajatico, donde creció, seguía siendo su santuario. Allí, rodeado de viñedos y olivos, encontraba paz. Andrea caminaba por los senderos, guiado por el canto de los pájaros y el aroma de la tierra, con Virginia corriendo a su lado y Verónica contando historias. La finca también albergaba el Teatro del Silencio, un anfiteatro al aire libre donde se presentaba anualmente. El evento, que atraía a miles, celebraba Toscana y la música, uniendo su historia personal con su legado. Andrea se convirtió en un símbolo de perseverancia. Su trayectoria de un niño ciego, enfrentando glaucoma y accidentes, a un ícono global inspiraba a millones. Hablaba abiertamente sobre la superación, destacando la fe, la disciplina y el amor como pilares. Los límites existen, pero podemos ir más allá, decía en entrevistas. Y fue así como Andrea Bocelli, contra todas las expectativas, transformó su dificultad en su mayor regalo para el mundo. ¿Su secreto? Una fuerza interior inquebrantable que lo hizo creer en sí mismo cuando nadie más creía. Hoy, no solo encanta a audiencias por el mundo, sino que también inspira a millones con su historia de superación. Como él mismo dice, la música no es solo lo que hago, es quien soy. Si esta historia de determinación tocó tu corazón, no olvides dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras como esta. Comparte en los comentarios qué parte del viaje de Bocelli te emocionó más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias increíbles de superación y talento. Hasta el próximo video.